A todos, continuando con las jornadas científicas de la magistratura y siguiendo el orden cronológico de nuestras actividades para el día a esta hora y en este momento, tenemos el tema proceso penal adversarial, cuyos expositores son el doctor Alberto Binder, el doctor Víctor Vélez y la doctora Ángela Ledesma. Era el currículum que tenía que leerles, me lo han cortado los mismos expositores y me lo han simplificado y trato de hacerlo sucintamente. El doctor Víctor María Vélez es vocal de la Cámara Séptima del Crimen, profesor titular de la Cátedra C de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales de Córdoba y autor del proyecto del nuevo Código Procesal Penal de Catamarca, que hoy es ley en la provincia. La doctora Ángela Ledesma es juez de Cámara Federal Cámara Federal de Casación Penal y jurado del Consejo de la Magistratura y profesora titular de Elementos de Derecho Procesal Civil de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Alberto M. Binder, fundador y vicepresidente del INECIT, Instituto de Estudios Comparados y de Ciencias Penales, profesor de Derecho Procesal Penal de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y autor de numerosos libros. Damos con esto inicio al orden de los expositores que están conforme estén organizados. Bueno, empiezo. Muy buenas tardes. Primero agradezco esta posibilidad de poder expresar algunas reflexiones ante ustedes que no vienen desde el lugar de la academia, sino que más bien vienen del lugar de la experiencia que he podido recoger en varios años de ejercer la jurisdicción como camarista. Y por el hecho de tener buena salud, lo he podido hacer casi durante 22 años, lo cual me posibilita decir también que no sé si en realidad con buen suceso o no, pero desde un punto de vista objetivo, he tenido la suerte y el privilegio de participar en más de 1000 juicios orales y me ha tocado también intervenir como juez en el proceso que nosotros denominamos acusatorio formal, que en realidad es un inquisitivo mitigado o un inquisitivo levemente arrepentido, y este otro proceso que denominamos acusatorio, en donde lo que sobresale es la característica adversarial, porque se trata de una construcción desde la Constitución que ha establecido una suerte de equilibrio y de igualdad entre las partes que posibilita la neutralidad del juez. A su vez, la neutralidad y la imparcialidad del juez han posibilitado no solamente la igualdad, sino que van imponiendo el contradictorio. Y en definitiva, de lo que se trata, me parece, es de encontrar una respuesta adecuada para solucionar el conflicto que plantea la delincuencia. Si yo pudiera ante ustedes tomarme alguna licencia, diría que hay como 3 paradigmas de sistemas procesales para resolver estas cuestiones. Un sistema, diría yo, para salirme también de los moldes tradicionales, sería el sistema que establece que el que debe tiene que pagar. El segundo sistema sería el que establece que el que no debe no tiene que pagar. Y el tercer sistema sería el que posibilita o establece que alguien tiene que pagar. Para estar en uno o en otro sistema hay que determinar qué cantidad y qué cuota de poder el Estado se va a reservar para sí, porque en definitiva
el poder penal del Estado es fuerza para imponer a sus gobernados, digamos, o a los ciudadanos, decisiones que afectan sus derechos, que afectan sus relaciones y que en algún caso tienen sentido protector, en otro caso tienen sentido sancionatorio. Pero en todo caso, el proceso se define por la cantidad de límites que a esa fuerza se le ponga desde la Constitución y desde la ley. Entonces aparece un sistema que podríamos decir que es el primero, que es el sistema inquisitivo, en donde predomina la obsesión por la verdad. Y para llegar a la verdad se lo dota al juez, se le encarga esta tarea al juez y se lo dota de todos los poderes que puede tener o de todos los poderes que se pueden advertir en un proceso, como consecuencia de lo cual la defensa se reduce prácticamente a una actividad formal. Lo que luce es la presunción de culpabilidad y cuando lo que luce es la presunción de culpabilidad, lo que se castiga es la apariencia. Entonces, dentro de este sistema, más grave que robar es parecer ladrón, porque lo que se va castigando o se va precastigando es la apariencia. Entonces, como la apariencia ya se precastigó, no interesa en realidad si al final, que no se prueba la inocencia, el imputado o el acusado puede ser liberado. Entonces, aquí alguien pagó. La obsesión por la búsqueda de la verdad continúa y los procesos se van mitigando. Es decir, los poderes que se le han entregado al juez se reparten y aparece lo que nosotros denominamos el proceso mixto, en donde ya no solamente el juez está encargado de la búsqueda de la verdad, sino todos están encargados de la búsqueda de la verdad. No solamente el juez, sino también el fiscal. Y entonces, obviamente, donde existe un proceso en donde el juez está encargado de la búsqueda de la verdad y también está el fiscal, se produce un desequilibrio evidente porque el principio de igualdad se afecta. Cuando se afecta el principio de igualdad, el contradictorio es solamente formal y cuando el contradictorio es solamente formal, el juez deja de ser imparcial. Y aparece el desafío de buscar la respuesta en la Constitución Nacional. ¿Cuál es el proceso que tenemos que tener y por qué hay que pasar de un sistema mixto a un sistema acusatorio? No es porque el procedimiento acusatorio haya quedado de modé y ahora esté de moda pasar a otro sistema, sino porque la Constitución, que es un pacto cívico elemental, que es un pacto cívico básico, así lo establece. La Constitución, que en una de sus partes se ha ocupado de reconocer derechos, ya no se refiere aquí al cómo y al quién del proceso de las decisiones, sino que se refiere a qué es lo que desde el poder, aún mayoritario, no se puede decidir. Y desde el poder no se puede decidir, porque como decía Abel Fleming ayer, ahora la política está subordinada al derecho, es este espacio, es cómo se reparte el poder en el proceso penal. Y a partir de esta reforma, el juez, que tiene que ocupar un lugar de neutralidad, aunque sí esté interesado en la verdad, porque el ejercicio de la función jurisdiccional se legitima por el compromiso del juez con la verdad, ya no la tiene que buscar él. Porque cuando el juez busca la verdad, deja de ser imparcial. A la verdad en el proceso penal, ahora la van a buscar los fiscales y los defensores van a construir a ese relato con un relato contrario. Y al procedimiento en general se lo denomina adversarial porque siempre la idea de proceso lleva inherente esta otra idea de la existencia de un conflicto, de la existencia de intereses diferentes. Y no obsta a esto que estoy diciendo el hecho de que en algún caso el fiscal solicite la absolución
o de que en algún caso el imputado decida admitir su responsabilidad, porque desde el punto de vista ontológico el proceso es un sistema dentro del cual se discuten y se deben discutir intereses contrarios. Y estos intereses contrarios en el proceso se deben discutir en un ámbito, que es el debate. El debate, en definitiva, que es el centro del juicio, que está exigido por el principio de inocencia, es un ámbito ético para legitimar discusiones, porque lo que en el debate se observa es el relato o el discurso de una parte que acusa y el relato o el discurso de una parte que se defiende. El juez, que tiene que permanecer al margen de este conflicto, no es que se desinterese de la verdad, se la debe exigir al fiscal. Y después de la actuación de las partes, y esto revela la importancia que tiene un fiscal y la importancia que tiene un defensor en el proceso penal, decidirá finalmente el juez con qué relato se queda o cuál es el discurso que va a prevalecer sobre el otro. Y para terminar, porque esto es simplemente una introducción que yo hice porque sin mi consenso Alberto y Ángela me lo permitieron, me lo exigieron más que me lo permitieron, es decir, que hay un principio que es liminar en nuestro proceso y que es el principio de inocencia. Y cuando el principio de inocencia se estructura, como todos sabemos que se estructura, hay que decir que la pena tiene como presupuesto la culpabilidad. Que la culpabilidad requiere de la prueba, que la prueba requiere de un ámbito de discusión en donde se asegure la defensa y que sea público, para que además sea transparente, para que además el ciudadano confíe. Pero fundamentalmente lo que interesa es la verdad de la culpabilidad, pero no en el aire, sino sobre un hecho. Y aquí viene, para mí, la parte final, lo que legitima al juez dentro de un sistema donde se puede separar el momento democrático político del momento del derecho, no es la cantidad de consenso que tenga la decisión, sino la calidad y la cantidad de verdad. Y la cantidad de verdad que tenga la decisión depende del respeto irrestricto a las garantías procesales, de las que más o menos hemos hecho una introducción, y penales, que tienen que ver con el principio de estricta legalidad, de materialidad, de culpabilidad, de lesividad y de proporcionalidad, que son aspectos que hay que tener en cuenta porque en definitiva van limitando el objeto materia del juicio. O sea, no es sobre cualquier hecho que hay que probar la verdad para evitar las arbitrariedades, sino que es sobre un hecho que tenga estas características y no de cualquier manera, sino de la manera establecida por la ley. Y ahora sí, termino en serio. Para decir esto, hay que humanizar la justicia. Y lo que tenemos al frente son hombres. Yo me acuerdo siempre de un poema, Hojas de hierba, de Walt Whitman. Y él decía, esto que ven acá no es un libro de poemas, esto es un hombre. Y lo que a nosotros nos impide ver el hombre es el expediente. Entonces me parece que de alguna manera, como sé que propone Alberto y como sé que propone Ángela también, tenemos que buscar la desformalización de la investigación preparatoria que en definitiva termina siendo más importante del juicio, porque hasta las palabras que utiliza la ley demuestran que esto puede llegar a ser así. La ley dice que la prueba
de la investigación penal preparatoria se debe reproducir en el debate. Y solo se puede reproducir un original que está en la investigación penal preparatoria. Entonces, lo que pasa con los jueces es que, como todo consta en el expediente, terminan preconociendo, o sea, conociendo antes del debate. Y el que preconoce, consciente o inconscientemente, prejuzga, y el que prejuzga pierde la imparcialidad. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Si algún miembro del público asistente quiere hacer alguna pregunta al expositor.